Estamos grabando esta entrevista, como ya hemos comentado con otros compañeros de nuestra invitada, a quien presento en unos instantes, precisamente aquí en Bilbao. Estamos en concreto en el Salón Archanda del Hotel Gran Bilbao, en el transcurso del desarrollo de esta jornada de medicina ambiental que está organizada por ASIMI, es decir, por la Asociación de Salud y Medicina Integrativa, una convocatoria que ha reunido a un importante elenco de profesionales, de grandes especialistas, con el objetivo de dar a conocer, por una parte, de debatir incluso en el transcurso del día de hoy los beneficios, diferentes beneficios que proporciona la medicina integrativa para mantener el equilibrio entre nuestro bienestar físico, mental y social, incluso situando siempre a la persona, al ser humano, en el centro de esta fase de sanación. Como he dicho, vamos a saludar en un instante, de hecho ya saludamos acto seguido a nuestra invitada. Nos acompaña Mar Alonso Moreno. Hola Mar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenida y gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo, porque está Mar inmersa, como es lógico, en todo el proceso de esta jornada, porque hay que decir que Mar Alonso Moreno, además de naturópata, además de experta en medicina ambiental, es la vicepresidenta de ASIMI, ¿correcto? Correcto. Y si te parece, vamos a comentar un poco algunos de los temas, de los conceptos que tú has abordado en tu ponencia, pero aunque sea a grandes rasgos, explícanos qué es ASIMI. Sí, ASIMI surge creo que en 2016, como una idea en la que, o fue el que gestó la idea o el que activamente la llevó a cabo con Carmelo Vizcarra, que es una persona, un médico naturista muy conocido aquí en País Vasco, y bueno, pues un grupo de fundadores apoyamos esa idea, la llevamos adelante y surge como una asociación de salud y de medicina integrativa, como una asociación que unifica tanto médicos como no médicos, como terapeutas, como otros profesionales y también los pacientes, es decir, gente unida en pro de una medicina integrativa, ¿no? A mí esa idea me caló, claro, porque no es excluyente, sino totalmente inclusiva, ¿no? Y bueno, pues ahí lo llevamos y hemos llevado adelante pues como buenamente hemos podido. Hemos hecho varios congresos, varios eventos y bueno, ahí hemos estado. Muy bien. Y en este momento, insisto, cuando estamos todavía en pleno desarrollo de esta jornada, ¿qué percepción tienes de lo que está ocurriendo hoy aquí? Pues la verdad que es una alegría la respuesta que hubo en lo presencial. O sea, hay mucha gente apuntada en streaming, pero la respuesta presencial fue en horas se ocupó, y eso indica que las personas quieren ese contacto presencial nuevamente, que la gente quiere, que la medicina ambiental está en el punto de mira, junto con el tema de microbiota. Yo empecé hace 20 y tantos años con la microbiota y éramos raritos, y ahora es... Cualquier cosa que convoques con estos temas centrales tiene éxito. Y es que la gente quiere aprender. Claro, sin duda. El tema de la microbiota está claro, es evidente, ¿no? Que es algo más que una moda, ¿eh? Sí, sí. Porque hace un tiempo, bueno, se hablaba de la flora intestinal, pero de un tiempo a esta parte el tema de la microbiota cada vez tiene más protagonismo, ¿no? Esto se debe, pregunto, a que de alguna forma ¿se reconoce la importancia que tiene la microbiota? Sí, sí, ha llegado su hora, ¿no? Porque realmente con los que yo empecé a conocer estos están en Alemania y llevan 60 años de investigación. Casi nada. Pero en España hace 20 y tantos años que empezó a cuajar, pero solo para unos pocos. Ahora ya hay mucha publicación, empieza a llegar a todos los núcleos y ya se respeta, por lo menos. Antes era un poquito como siempre, ¿no? Claro, quizá el desconocimiento, o entre comillas, el temor a lo desconocido. Por cierto, a este nivel, a nivel de especialistas médicos, en fin, lo que sería la medicina convencional e incluso la integrativa, ¿a qué nivel estamos? Por ejemplo, respecto de la importancia, ahora lo comentaremos, de la importancia, incluso de la trascendencia que tiene la microbiota para nuestra salud, a nivel de conocimiento en el ámbito profesional, ¿cómo estamos ubicados? Pues mira, yo doy mucha formación en ese ámbito y hay mucho interés, hay mucha demanda, pero en general son médicos que están privados o que tienen su consulta privada. Sí. Hace unos años solo veíamos médicos de familia, pero ahora ya hay especialistas de todo tipo. O sea, esto ha ido creciendo claramente, soy testigo de ello ya muchos años. En lo convencional va habiendo por lo menos el pensamiento de que eso existe, eso ya se acepta. Ahora de ahí a que sepan algo, poquitos.
poquitos Claro. que se hayan formado por su cuenta. Y luego hay zonas, por ejemplo Madrid. Sí. En Madrid se está haciendo una formación a nivel de hospitales gracias a Pilar Muñoz Calero. Sí. Y ahí están recibiendo en el hospital A todas nivel las especialidades hospitalario. a nivel hospitalario, Claro. formación en medicina ambiental que incluye un poquito también de microbiota. Pero este ejemplo que nos pones ahora de lo que ocurre en Madrid, Sí. entiendo que lamentablemente no se está siguiendo, al menos hoy por hoy, en otros puntos de España, ¿no? No, eso sí que está creciendo, ya también sabemos que eso lleva su Claro, tiempo. es un proceso. Que es un proceso Claro. y que tiene que tener un motor y alguien que lo mueva. Entonces, Pilar lo ha Bien, movido en Madrid, sí. ha funcionado, crece y se dará. Pero, Claro, ese motor que existe, o mejor dicho, que debería existir, hasta ahora se está impulsando, creo que ahora nos lo decía Mar Alonso Moreno, por iniciativas personales, ¿no? Sí, Es decir, cada Sí. médico, cada especialista tiene esa inquietud Ajá. y se forma de la mejor manera que puede. Sí, fundamentalmente eso, pero sí que es verdad que ya ha habido pasos importantes como hospitales que dan muy bien. formación en esto. Incluso dentro de la carrera, una optativa que se llama o cambias de conducta o cambias de planeta, siempre tiene Claro. exceso, o sea, no llegan, no dan abasto. Bueno, mejor Esa la cambiar de lleva conducta, Pilar. mejor cambiar de conducta Sí, sí, al sí. paso que vamos, Sí, sí. en fin. O sea que no, esto va, Claro. pero lleva su tiempo. Correcto. Y a nivel popular, digamos, a nivel social, llamémosle así, a nivel popular, a nivel del conocimiento de los ciudadanos del tema de la medicina integrativa, ¿cómo lo valoras tú? Eso está exageradamente, o sea, ya ha calado profundamente. ¿Esto es irreversible? Eso es irreversible, este cambio no lo para nadie. Se intente lo que se intente, esto no lo para nadie. La gente viene además sabiendo. En ese sentido Internet ha sido muy favorable. Han visto a mí me buscan por vídeos porque en la escuela hay mucho vídeo en abierto para difundir y te vienen buscando sabiendo muy bien ya lo que quieren, incluso ellos hacen por su cuenta los test de microbiota y vienen Sí. después a que les eches una mano. La gente ya sabe Bien. mucho y bien. Y ya que hablas de Internet, una pregunta interesante, es decir, muchas personas a quienes les interesa cada vez más el tema de la medicina integrativa, el tema de la medicina ambiental, etcétera, buscan información por Internet. Claro, ahí nos podemos encontrar que parte de la información es fiable, está contrastada, pero otra parte no, o no lo suficiente, ¿no? ¿Qué consejo darías a aquellas personas que tienen esa inquietud y que se preocupan por buscar información, por ejemplo, vía Internet, que luego deberían contrastarla con un profesional, está claro? Efectivamente, Pero, sí. ¿qué les dirías a estas personas? A ver, hay por supuesto que hacer una búsqueda para encontrar canales de confianza, ¿no? Claro. Nosotros en la Escuela de Salud Integrativa en Madrid, pues hombre, ya eso tiene su pozo. Claro. Pero cuando uno está iniciando una búsqueda de algo, yo diría que tiene que beber de varias fuentes, hacer un poquito Sí, la sí. reflexión personal y la comparativa. Y la gente Claro. luego sí que repite donde le encaja, donde algo le ha llegado. Sí. Claro, pero eso ocurre también con la medicina convencional. Por Es decir, supuesto. exactamente lo mismo. Por Es decir, supuesto, sí, el sí. riesgo de encontrar información, digamos, tergiversada existe igual. Totalmente. Y aquí yo creo que hay ya páginas muy buenas y la gente también se va un poco donde está lo mayoritario y hay gente Bien. trabajando en España bien, ¿eh? Mar Alonso Moreno, en la ponencia que has efectuado hace unos minutos, hace un poco más de un par de horas, has hablado de factores ambientales implicados en los TEA, ¿vale? ¿Qué son los TEA? Sí, el TEA es el término que unifica los trastornos del espectro autista. Bien. Para no dejar solo el autismo es muy amplio Sí. y hay grados muy pequeños, Claro. hay grados muy severos, entonces bueno, del espectro, ¿no? Y así, Trastornos del espectro autista. Y esto tiene relación, a modo de pregunta, Sí. ¿Esto se puede relacionar de alguna forma con la microbiota? Es decir, no tan solo con el trastorno del Sí. espectro autista, sino con todo tipo de patologías del sistema nervioso. ¿Ahí la microbiota juega algún papel? Sí, de hecho, yo creo que la mayor parte de mi búsqueda y de lo que hablo es la afectación del sistema nervioso central por alteraciones de microbiota. En trastornos del espectro no hay, yo creo que ninguna duda, ya hay un montón de publicaciones y luego tenemos la evidencia clínica, ¿no? de su evolución.
pero también es extrapolable a Alzheimer, Parkinson. Puedes buscar ya publicaciones de cómo afecta la microbiota en contexto de Alzheimer, de Parkinson, de ELA, de Esto está documentado. múltiple. Hay Eso está estudios documentado. que Hay muchísimas confirman... publicaciones. Sí. Claro, el problema, pregunto desde mi desconocimiento, puede estar en cómo se diagnostica esa posible influencia que puede tener la microbiota en determinadas patologías del sistema nervioso. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Existen diferentes test y diferentes interpretaciones, pero, por ejemplo, en el que utilizo yo... se mira distintos grupos de microbiota y una de ellas es la microbiota neuroactiva. O sea, es microbiota que directamente produce GABA. O sea, nuestras bacterias producen serotonina. O sea, eso es muy fácil de medir, ver cómo está esa microbiota. Y no solo eso, al sistema nervioso le afecta que tú no produzcas ciertas cosas de tu intestino y que tú produzcas otras cosas tóxicas de ese intestino. Y eso también es medible. ¿Y eso se mide con una analítica, pregunto? Sí, hay distintos. La que yo utilizo más, habitualmente mide por PCR y cultivo y vemos, pues yo qué sé, si hay cándida, que suele estar muy implicada, cándida intestinal, que ha crecido este hongo, ¿no? Sí. Si hay otras bacterias que son negativas, si hay un tipo de bacterias que tiene los LPS que son inflamatorios. O sea, si hay permeabilidad intestinal aumentada, claro, lo podemos medir todo eso. Y luego hoy en día están ya paralelamente los test de secuenciación masiva de ADN, que son un test menos práctico a nivel clínico, pero a nivel de investigación o de detectar cosas también interesante. O sea que existen varios tipos de test. Muy bien. Y bueno, pues se puede medir. Sí. Y con esos test, con esas analíticas, se detecta a través de ellas que nuestra microbiota está alterada por la razón que sea. Vamos a hablar en genérico porque cada persona es un caso evidentemente personal e intransferible, pero si se detecta que una microbiota está alterada, esa microbiota puede normalizarse, puede recuperarse a grandes rasgos. ¿Cómo es ese proceso de recuperación? Y ahora hablaremos de las micotoxinas, etcétera, que tiene mucho que ver con este aspecto, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ¿cuál es el proceso a seguir para recuperar la normalidad de nuestra microbiota? ¿De qué depende? En función de la analítica hacemos la estrategia, ¿no? Evidentemente, esto es como una partida de ajedrez, vas moviendo ficha y vas viendo qué pasa. Pero bueno, en general hay que hacer una limpieza del terreno, o sea, se trata como un ecosistema. Limpiar la maleza, abonar la tierra, ya luego implantas las bacterias, se sella si hay fugas y se reconecta todo. Claro, pero este proceso que nos comentas ahora no es inmediato. No, te puede costar entre 6 meses y 1 año dar la vuelta a ese escenario, pero te puedes notar mejor desde el principio. Claro, porque el tener esa microbiota alterada nos produce síntomas. Sí, claro. Determinados de síntomas. Todo tipo de síntomas. ¿Cuáles serían los más habituales? Es decir, sin ánimo de alarmar a nadie, pero ¿cómo podemos detectar que nuestra microbiota está alterada? Quiero decir, ¿cuáles serían los síntomas más comunes, más habituales? Sí, hombre, te puedes ir a lo que es más digestivo y decir, bueno, me hincho siempre después de comer, no sé qué comer, todo me sienta mal, diarreas o estreñimiento, dolor de estómago, en fin, pues todo lo que va un poquito asociado a la digestión, pero hay muchos otros síntomas que no son esos, que pueden ser neblina mental, dificultad de concentración, dolores musculares, dolores articulares, es que está vinculado con... Es un abanico muy amplio de sintomatología, sí. que esto a veces quizá entiendo que puede dificultar un diagnóstico, ¿no? Porque tenemos un abanico tan amplio, hasta que decidamos a qué síntoma corresponde cada situación. Lo que pasa que, sea causa o no, desde microbiota siempre podemos ayudar. Entonces, si una persona con el síntoma que sea, analizamos su microbiota y la estabilizamos, con seguridad le va a ayudar. Vamos a introducir, aunque sea brevemente, el tema de las micotoxinas y su relación con la microbiota y con nuestra salud en general. Pues dentro de la exposición ambiental que solemos hablar, hablamos mucho de metales pesados, de herbicidas, de insecticidas, de fertilizantes, bueno, de cantidad de tóxicos, ¿no? Y lo que hoy hemos incorporado un poquito es las micotoxinas, porque es una toxina muy tóxica, o sea, y muy neurotóxica, que también está implicada dentro de los trastornos del espectro, o al menos es otro de los factores. Perdón, un inciso. Hay que distinguir, pregunto, entre toxicidad y neurotoxicidad. ¿Es lo mismo o son...? En realidad,
tóxico es en general, y al decir neurotóxico es que es tóxico para el sistema nervioso. Específicamente al sistema nervioso. Y como yo he hablado de los trastornos Claro. del espectro, pues hablamos un poco más dirigido a eso. ¿Es más habitual la toxicidad a nivel digestivo o a nivel neurotóxico? A nivel digestivo hay como alteración y disrupción de la microbiota, pero luego las cargas tóxicas normalmente se van a otros órganos, cada uno a su punto débil, ¿no? También. Uno, por ejemplo, la misma toxina le puede afectar al corazón, como es el aluminio, y a otro afectarle al cerebro. Y eso depende ya de su individualidad, ¿no? De sus características personales. Cada persona, digamos, que puede ser más susceptible de verse afectada en función de sus características, ¿no? Eso es. Claro, hay un tema, bueno, todos esos temas son preocupantes porque afectan o pueden afectar potencialmente a nuestra salud, pero hay un aspecto que lo comentaba ahora Mar Alonso Moreno, que son los metales pesados. ¿Qué son esos metales pesados y por qué son tan importantes? Son muy tóxicos, o sea, son, bueno, de la tabla periódica, si os acordáis, pues bueno, hay una serie de metales pesados que, como el mercurio, como el plomo, son muy tóxicos, y esto está muy documentado y muy descrito. Esto ya está fuera de toda... Pero ¿cómo nos afectan? De toda duda. Pues tenemos mucha exposición, tanto por inhalación, como por ingestión, como por contacto. Y hoy yo, por ejemplo, he descrito 3, que son el aluminio, el plomo y el mercurio, porque son los que encuentro siempre presentes en los mineralogramas de niños del espectro. O sea, son los que habitualmente encuentro en contexto de neuroalteraciones, porque puede ser también en depresión o en una patología como el Alzheimer o en una alteración del neurodesarrollo como es el autismo, ¿no? O sea, eso están implicados en funcionamiento correcto de la cognición, del sistema nervioso. ¿Y esos metales pesados cómo se eliminan de nuestro organismo? Tenemos distintas estrategias de quelar. Antes hemos comentado, también comentó Sergio que ha hablado de ello. Pues por ejemplo se utilizan cosas vía oral, como puede ser la clorella, el cilantro, las zeolitas, las arcillas, el caolín. Hay un montón de sustancias que nos ayudan. También el selenio, el zinc, que son otros minerales que en este minerales caso para hacer contrarrestan un poco, ¿verdad? Sí, de hecho el selenio es el antídoto universal de metales pesados. Bueno, es un mundo para la gran mayoría de nosotros apasionante, pero desconocido, ¿no? Toda la interacción entre diferentes tipos de metales, ¿no? Sí, y luego el balance de esos metales con los minerales. Claro, por ejemplo, y esto, perdona, esto que estamos hablando, para vosotros me refiero, os requiere una capacidad ilimitada de conocimientos, ¿no? Bueno, lo que no haces es parar nunca de estudiar. Claro. O sea, yo empecé con 16 años mi primer curso, que fue más en el enfoque manual, luego la osteopatía, luego la naturopatía, y hasta hoy estamos todo el tiempo formándote, y luego si enseñas te tienes que formar el doble. Porque al final tienes que como que documentarte mucho más, ¿no? Prepararte más para tener la retaguardia. Claro, entiendo pues, Mar Alonso, que la microbiota es algo transversal, potencialmente, en cualquier especialidad médica, ¿no? O sea, es que ha llegado para quedarse la microbiota, totalmente, ¿verdad? eso es seguro, Y la medicina bueno, ambiental... perdona, ya estaba ahí antes, ¿eh? Ya estaba, sí, pero bueno, ha llegado a ser visible para quedarse, ¿no? Igual ocurre con la medicina ambiental, en la que sí se incorpora parte de microbiota, simplemente yo lo que he hecho es desarrollar más esa parte, pero dentro de lo que estudiábamos en medicina ambiental con la Academia Americana, se estudia la sensibilidad alimentaria, la importancia de las barreras, de la permeabilidad y la detoxificación, la sensibilidad alimentaria, la microbiota es común a todas las disciplinas. Da igual que seas internista que cardiólogo. Claro, y en este sentido, ya sé que estamos avanzando a pasos de gigante, pero aún no hemos llegado al punto exacto que nos interesa, pero hablamos de medicina convencional, digamos así, diferentes especialidades médicas. ¿Cómo contemplan el tema de la microbiota? ¿Qué percepción tenéis desde ASIMI de cómo están valorando, en fin, llegar incluso a una analítica para que se pueda saber cuál es el estado de la microbiota del paciente? Bueno, depende, es individual. Depende, claro. Es muy individual, o sea, son cuestiones profesionales, personales de cada Yo más que uno. nada lo sé por, primero, los que se apuntan a hacer cursos, a hacer formaciones, o los que me contactan porque han visto un vídeo, entonces ves el interés. Y luego tenemos también la respuesta de cuando una persona va y les cuenta, me estoy tratando microbiota, y la respuesta del médico oficial, que empieza a no ser agresiva, antes era poco menos que una estafa.
Eso es una tontería. ¿Esto crea o ha creado, seguro que sí, controversias a nivel profesional? Supongo que sí. Yo lo que pasa es que siempre he hecho mi camino, no me he preocupado mucho, pero sí, claro. Siempre cuando es nuevo hay un rechazo agresivo. Pues a mí, por ejemplo, que me interesa siempre lo nuevo. Claro. Pues, y bajo tu percepción, ¿cuál crees que va a ser el futuro de la medicina integrativa, de la medicina ambiental, en el panorama actual en el que nos movemos? Pues de verdad que cada vez tiene un peso mucho mayor. Ya llega un momento que hay tal problema con la exposición ambiental y tal problema de tóxicos que es la salida. Y lo estamos viendo, o sea, vamos hasta arriba. Y desde estos 2 últimos años, pues se ha multiplicado por 10. O sea, si vamos hasta aquí, ahora es tremendo, y eso es porque la demanda aumenta y el sistema no está ofreciendo soluciones, porque si no, no buscarían otros caminos, ¿no? Al sistema yo lo veo muy lejos de incorporar esto de una manera digna sin alopatizarlo. Muy lejos. Muy lejos. Al sistema. Sí. Sistema sanitario en nuestro país. Porque, por ejemplo, en otros países a nivel del ámbito europeo, ¿cómo se contempla la medicina integrativa? Pues bueno, fíjate que en Alemania alguien como yo tiene su sitio. En España estás en las áreas de los vacíos legales, ¿no? Siempre. En Francia también estaba incorporado, pero si te fijas en los últimos años casi ha habido un ataque a todo este tipo de áreas, por lo menos a la homeopatía, bueno, en general, ¿no? Claro. En sitios donde estaba integrado casi que, no sé. Claro. Pero pregunto, ¿la homeopatía no tiene nada que ver? ¿O sí? Pregunto con la medicina integrativa. Sí, eso es ¿Hay algún nexo de unión? Es otra estrategia de... Es que la medicina integrativa no rechaza nada. Ah, claro. Tienes un arsenal terapéutico, tú puedes escoger cuáles son tus armas y luego conocer quiénes otros hacen otras cosas, porque uno no puede hacerlo todo. Pero desde luego que la homeopatía está ahí también, claro. Claro, y la acupuntura. Es una herramienta como cualquier otra, lo que pasa que en el caso de la homeopatía, sin entrar ahora en temas más polémicos, sí que generó en su momento pues bastantes conflictos en este caso. Y a nivel de tratamientos, por ejemplo, si hablamos de la medicina convencional, está claro que muchos laboratorios farmacéuticas pues elaboran, hacen ensayos clínicos para elaborar distintos fármacos, etcétera. La medicina integrativa se basa, pregunto únicamente, en elementos naturales para sus tratamientos, o también se utilizan fármacos elaborados. No, ¿Cómo funciona esto? Bueno, el fármaco como tal, el que es médico integrativo sí usa todo. Hoy has hablado con Teresa Lajo, ella si necesita antibiótico lo pone y lo acompaña de probiótico y ya está. Sin problema. Sin problema ninguno. Nada, no. Claro, eso supongo que depende del criterio de cada profesional. Sí, ¿no? Y de tus... En mi armamento no está la farmacología, pero sí creo que alguien necesita antibióticos, se lo derivo a ellos. Claro. O sea, que en realidad también está ahí en cuenta, ¿no? O sea, son tratamientos que pueden ser compatibles o complementarios. Completamente. Lo que pasa que sí que es verdad que tendemos a dar el mínimo fármaco posible. Claro. Pero si es necesario, es necesario. Y si es necesaria una cirugía... Evidentemente. Es necesaria una cirugía. Claro. La medicina integrativa puede, los tratamientos que se dan en base a esta filosofía, pueden generar también, como ocurre, por ejemplo, con la farmacología, posibles efectos secundarios no deseados. ¿Esto ocurre con la medicina integrativa? Yo digo que todo lo que tiene efecto puede tener un mal efecto. Es que si no, es que no hace nada, ¿no? Claro, lo que pasa que evidentemente es mínimo, o sea, es mucho menos la posibilidad de que te haga mal. Sí. Pero también puede hacerte mal. Y si yo a ti decido, imagínate, inmunosuprimirte porque creo que estás alérgico y tú estabas inmunosuprimido, pues te estoy suprimiendo más. Claro. O sea, todo, sí, entiendo. La cuestión es acertar con qué es lo que necesita la persona. Bien. Antes de concluir, hay un tema, hay muchos temas, pero uno de ellos que creo que es importante que Mar Alonso nos lo comente, porque ha surgido durante la entrevista, la detoxificación. ¿Cómo podemos detoxificarnos, ya sea de metales pesados, ya sea de microtoxinas, en fin, algún consejo, alguna orientación que nos ayude a eliminar toxinas, en definitiva, de nuestro organismo y como consecuencia mejorar nuestra salud? Hombre, se pueden hacer, por ejemplo, yo qué sé, pues un par de meses. Dices, bueno, me voy a poner un poquito más potente, a quitar todos los alimentos procesados, quitar el grano, o sea, todo lo que sea cereal, los panes y todo eso, y no sustituir el trigo por maíz, no, quitamos todo. Nos quedamos con verdura y con proteína animal. La cena o ligerísima
y muy temprana para que el hígado descanse. O sea, no deberíamos cenar más allá de las 8, pero se puede hacer igual un tiempito de una especie de ayuno intermitente, no cenar o Sí. cenar muy prontito para tener horas de descanso digestivo. Pueden empezar, por ejemplo, por un depurativo. Una estrategia así general que podría valer es buscar un depurativo hepático en un herbolario. Que conste, perdón, que estamos hablando a nivel genérico, ¿eh? Sí, algo así en plan preventivo, Claro, pues que puede hacer la gente, se acerca a primavera y dices, bueno, pues venga. Bien. Pero lo que sí que se puede hacer en general es no cargar al hígado por la noche, eso no hace falta individualizar. Eso es válido para cualquiera. Azúcar blanco, veneno, siempre, en todo. O sea, ese sí se quita mejor, es de hecho de lo peorcito, y además es adictivo. Harinas refinadas, pues cuanto menos mejor. Cosas procesadas, cuanto menos mejor. Y yo hoy en día ya no les digo cosas complejas, sino vuelve a lo que te daba tu madre de comer. Claro. Porque lo que no puede ser es que estemos comprando hasta una tortilla de patata envasada en plástico. Ciertamente, o sea, ciertamente. Entonces, bueno, volver ahí un poquito a cosas sencillas, hechas en casa, a 3 comidas como máximo, porque ha habido muchos años que se aconsejaban 5. Exactamente, y eso era la norma, 5 comidas al día. Claro. Pues no. Claro, igual hay alguna persona que le tienes que dar porque está en un momento de desnutrida o que necesite, pero en general es que tienes que descansar, el digestivo. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance si queremos, no sé si será a través de ASIMI, por ejemplo, en definitiva, si estamos interesados en la medicina integrativa por nuestra propia salud o por la salud de nuestros familiares más cercanos y queremos contactar con un buen profesional, ya sea a través de ASIMI o de cualquier otra entidad que trabaje con la medicina integrativa, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos encontrar un buen profesional? Solemos recomendar individualmente porque, claro, cada caso y la zona y todo, entonces pueden consultar a SIMI, decir un poco su caso, pero solo un poco porque, claro, tampoco... Y les tratamos de derivar. Vamos intentando, en ASIMI y fuera de ASIMI, todos tener red. Yo derivo muchísima gente, este está en Málaga, el otro está en Sevilla, este es bueno con esto, el otro es con el otro. Entonces, el contacto primero puede ser a través de ASIMI, por ejemplo, y buscamos un referente. Yo tengo digamos, mi red también de todos los alumnos de microbiota, porque ya son muchos cientos. Tenemos grupos de Telegram, o sea, de una manera o de otra siempre buscamos el profesional en la zona. Y ahora sí concluimos. Después de esta jornada que está a punto de acabar, jornada de medicina ambiental, ¿cuál será el siguiente paso desde ASIMI? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué tenéis en mente? Pues no tengo ni idea. Yo voy ideando el siguiente de Bilbao, que suele ser la que... Se han hecho muchos webinars que están ahí abiertos, los pueden ver cuando quieran las personas. Hoy comiendo pues hemos empezado a pensar a ver de qué hacemos el siguiente congreso, pero aquí en Bilbao será en un año. En un año. Lo cual no excluye que se haga posiblemente otro congreso en otro... En Donosti, por ejemplo. En otra localización, me refiero. Eso es. Sí. Básicamente ellos están... Yo estoy muy sola aquí en Bilbao. Ellos están en Donosti, supongo que se va a hacer algo allí. Y yo me suelo encargar de la parte de Bilbao, pues de la idea de la gente tal. Y pues luego ya... Tenemos a Mar Alonso ya preparando nuevas expectativas para un futuro a corto plazo. Mar Alonso, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Mar Alonso Moreno, naturópata, como decíamos antes, experta en medicina ambiental y vicepresidenta precisamente de ASIMI. Repito, gracias. Gracias, muchas gracias.